Hoy te traigo un plan diferente, nada de lo habitual. Vamos camino a un asadero. Dicen que es el mejor asadero de la isla. Y es que aquí puedes encontrar toda esta variedad de comida y además recién hecha. Cuéntanos, ¿este pollo qué se diferencia de otros pollos? Bueno, este pollo, la diferencia es el majado, el adobo que nosotros le echamos por encima, que es a estilo todo muy natural y estilo cubano. Como lo hacían las abuelitas en casa, como ¿verdad? lo hacían nuestros antepasados, nuestros abuelitos allá, Claro. que nos han dejado esas tradiciones. Y como queda huele. el pollito más jugoso, más dorado, más apetitoso. Estoy deseando probarlo porque huele increíble. Ahora en estos momentos les voy a freír unas croqueticas que son elaboradas aquí en nuestro centro, hechas por nosotros mismos, ¿ven? Son de atún, espinaca, jamón, queso. No aguanté aquí la tentación de tomarme una malta, señores. Mira, malta piragua. Recuerden lo que me tomé en la pizzería Vitanova, malteada. No se olviden de ver ese vídeo. Es malta con leche condensada, una explosión de sabores. Esto, ¿saben cómo está? Esto está wow y super wow. Pero además que me preparan el pollito, me han quitado ahí toda esa tirita para no llevármela a casa, me lo han preparado perfecto, solo me queda degustar con su majadito súper jugosito, así que bueno, apúrate Carlos que ya quiero probar. Y este es el banquete que tenemos preparado para hoy. Chicos, y dejamos el asadero yo creo que vacío. Aquí tenemos, aparece estas costillitas, también por supuesto no nos puede faltar el mojo rojo para acompañar las papitas arrugadas, el super pollo asado súper jugosito que viene con el aliño ya, arroz con gris, croquetas varias, tenemos aquí un montón de papas fritas también con su aliño. Estos son empanadas de pollo, estos son pechuga de pollo empanada, los Gordon Blue. Tenemos aquí también ensaladilla, ensalada de verdura, mucho alioli para mí que saben que me encanta y 3 tartas, 2 de queso y un flan al estilo cubano. En este asadero hay de todo, para todos los gustos. No solo hay productos que son de la tierra de Cuba, que son productos del campo de Cuba, como se cocina tradicionalmente en Cuba, sino también hay productos canarios. Incluso hay combinaciones de algunos de ellos aquí y ahora los vamos a probar a ver qué tal. Vamos a empezar con el turno del ratoncito, que es como se debe empezar un buen asadero, comiendo queso y comiendo jamón. 3 días después. Importante que eso lo preparan ellos allí. Es rico. Está rico. Gordon Blue a otro nivel, señor. Y este es de pollo. Esto empezó muy, pero muy bien. Se me cuidaba un detalle muy, pero muy grande. Esto está wow y wow. Yo quiero también probar mi vida. Y la caníbal no se quiere perder ningún evento. Hombre, nosotros buscamos las cositas en el asadero, llegamos a casa y está un poco frío. Aún así, el queso todavía está derretido. Recién hecho, me imagino que esto debió haber sido una bomba explosiva. ¿Diferente? Del 1 al 10. 10 sobre 10. Se siente mucho el sabor de la carne. Está picada fina, es de pollo esta carne. El jamón me encanta. Y bueno, buenísimo. Pero yo les diría que recién hecho seguramente estaría, venga, eso es para salir de allí y llevárselo así en la mano comiendo. Porque bueno, me llegó un poquito frío, pero está muy rico. Bueno, ya el Gordon Blue murió. Este es el último pedacito, pero qué rico estaba. Oye chicos, y estaba deseando probar estas croquetas. Puedo decir que están hechas por manos cubanas porque son igualitas a las croquetas de Cuba. Y además allí solemos comerlas con pan. Son contundentes, pero cargaditas de carne, de sabor, súper crujientita por fuera, para nada grasositas, hombre, siempre se siente un poquito de grasa porque están fritas, ¿no? Pero no son muy grasosas, tienen la textura perfecta, muy rico. ¿De qué son esas? Este es de pollo, este es de espinaca, tengo otros sabores también por aquí, de jamón, pero bueno, que sí o sí, 10 sobre 10, aquí. Las croqueticas hechas por hermanas cubanas. Buenísimas. Fue una de las recomendaciones que me dijo el chef de ahí del asadero, que no dejara de probar estas croquetas, su sabor. ¿No? A que te recuerdan a las de Cuba. Bueno, es verdad que tienen un gusto completamente diferente. Yo cuando voy a los restaurantes siempre de entrante pido croquetas variadas y tienen que probar estas croquetas. Muy rica, su textura. Importante, esas croquetas no son como esas suavecitas que tiene la bechamel que se deshacen. Esas croquetas alimentan. ¿Una veleta? Estas croquetas te llenan. Tienen una textura muy, pero muy fuerte. Y están muy ricas, muy ricas. Así que le doy un 10 también. Debimos empezar por la ensaladilla, pero no, empezamos por otra cosa. Vamos a probar a ver qué tal. Empezamos por la carne. Un asadero es muy similar a el tema de la carne.
Bueno. Empecé por el Gordon Blue. Está increíble. ¿De qué? De atún. Tiene todo picadito, muy chiquitito, muy chiquitito, miren. Súper fresquita, con muchas verduritas. Bueno, es que tiene de todo. No, este tema Veo- de ensalada y hierbitas como esta, Sí, sí. yo se las dejo a Giselle para Bueno. que la comida sea una comida sana para ella. Yo la cuido. Si eres amante de la ensaladilla, sin duda tienes que probar esta. Increíble. Yo no soy mucho de ensaladilla, pero bueno, ensalada siempre se la dejo, tanto de una forma o de la otra, Giselle. Pero vamos a probarlo. Está rica, está rica. Pero no son de mis preferencias son otras. ¿Cuáles? El queso, los dulces, mira, las carnes. Pero esta ensaladilla no sé mucho. Está bien, está bien. Coincido con Giselle que es un 10, pero no es de sacar mi frase, ¿no? No, déjame ver el pollo empanado. Las cosas empanizadas a mí me encantan. Muy ¿Tiene rico. buen sabor? Yo no soy de pollo, pero cuando las cosas están empanizadas, me encantan. No es para que me saque mi frase, pero puedo darle la categoría de que tiene un 10. Está muy sabroso, muy sabroso. Voy a preparar este pollito. A preparar. Ya el pollo viene preparado. Voy a degustar. Sí, ya con tanta comida tú estás cambiando las palabras. ¿Cómo está? Tiene buen sabor en el fondo. Pero, claro, Pero claro, tienes la boca llena. ¿Qué más? no, estoy pensando que pasa lo mismo con el Gordon Blue. Que al estar frío, pues ya el rebozado no está crujientito. Recién hechos estaban crujientitos porque yo los vi y se veía. Pero claro, ya no está crujientito. No, pero está muy rico, está muy rico. Tiene buen sabor. En el fondo se le siente saborcito como a limón. Y está muy rico. Fresquito. También muy buena opción en este asadero. Ya saben que esto es comida para llevar a casa. Se puede recalentar en casa. También, por ejemplo, las croquetas las trajimos hechas, pero tú las puedes comprar allí, llegar y pasarlas en casa y te las comes recién hechas, fresquitas. Y aquí queremos mostrarle Pero otra sí, variante que no no. sea solamente restaurante. Puedes coger el asadero, ir para un picnic, para una playa. Puedes venir para aquí, para la casa, compartirlo con la familia. Es así, es otra Pero variante, si no, más económica. si no quieres trabajar en casa, si no quieres cocinar, una muy buena opción. ¿Y qué les parece? Estas costillitas asadas vienen acompañadas de papitas arrugadas, miren, con mojito rojo. Vamos a ver qué tal. Aquí hay comida para un mes. 2 horas después. Qué rica, por favor. Muy rico. Buenísima, miren. Jugosita. Bueno, Recuerden que nos costó todo Buenísimo. 60 y pico de euros, pero yo no, ¿para qué les voy a enseñar el ticket? De todas formas, ahí está exactamente todo Claro. el listado de precios. está increíble las costillitas. Qué sabor más rico tiene el cerdo. Jugositas, para nada secas. Esto se come como quiera. Te la puedes comer así, acompañada con la papita arrugada. Te la puedes poner en un pan, porque además no tiene prácticamente hueso. Tiene un trocito ahí de cartílago, pero no tiene hueso. Bueno, y si le pones el mojo, ¡buah! Y qué bueno está el mojo rojo. Está increíble. Picosito, con súper sabor. Bueno, de los mejores que he probado. Las costillas están increíbles. Y creo que el pollo debe estar mejor. Del Vamos 1 a al ver. 10, Le doy un 20 sobre 10. wow. Buenísima, muy rica, muy rica. Hizo tanta publicidad a esta costilla que yo quiero probarla. La papa es tuya. La papa yo siempre se la dejo a Giselle. Pero déjeme probar esta costillita. ¿Has visto? Coincido con Giselle. Bueno, que tenemos aquí para rato, ¿no? Así que vamos a estar disfrutando del asadero, no el día de hoy. Los niños están para la calle, cuando vengan, pues que se den el banquete. Pero aquí nos da para 2 o 3 días. Pero déjame decirte que tiene un defecto, que no sé si tú lo viste, es el defecto. Pero esto está wow y wow. ¿Qué no faltan en mi vida? El arroz con gris o moros y cristianos. Este viene cargadito de carne, como pueden ver. Tiene jamoncito, carne de cerdo. Bueno, tiene de todo. Vimos cuando se estaba elaborando y es verdad que está desgranadito, tiene muy buena pinta. Pero bueno, está muy rico, muy rico. ¿Sabían ustedes que según la provincia del país de Cuba, de donde sea la persona que haga este plato sabrá de una forma u otro? ¿Por qué? Pues porque se trabaja y se hace con condimentos diferentes, porque la mano del chef es diferente y le da un toque diferente. Nosotros, por ejemplo, yo vi que a este le echaron laurel y está muy bien. Déjame probar la ensaladita, que la tienen aquí triste, nadie le presta atención a la Ese es para ti, ensaladita. ese es para ti. A mí me encanta la ensalada, ya Ese ustedes es para lo la saben. vaquita, para la vaquita mía.
Me encanta, fresquito, todo picadito, muy, muy, muy pequeñito. Entonces, nosotros hemos probado todos los alimentos por separado, pero ya saben que un plato en condiciones, te pones aquí el arrocito con gris, un poquito de verdura, te pones un trocito de carne y bueno, ya con eso tienes todo lo que necesitas para ser feliz en la vida. Hasta ahora todo muy bueno, pero espera, no te vayas. Si has llegado hasta aquí y te está gustando este contenido, por favor, ¿qué te cuesta dar en el botón del suscribirse y suscribirte? Que es totalmente gratis. A ti no te cuesta absolutamente nada. Y así nos apoyas nosotros a que YouTube recomiende nuestro vídeo y lleguemos a más personas. Y por supuesto, este canal de glotones y comelones por el mundo crezca mucho más. No te vayas, que queda el plato principal, que es el pollo, que ellos lo hacen totalmente diferente. Ahora Carlos lo va a probar. El pollo de este asadero no se parece al de otro sitio. Vamos a probarlo. Y su sabor no se parece al de otro sitio. Es en la forma, pero condimentan, ¿no? En la forma que se prepara. Señores, esto está súper wow y súper wow. Déjenme probar las papitas, porque un asadero sin estas papas no es asadero, ¿no? Y además aquí las alinean sobre la marcha según tú vayas pidiendo la cantidad que tú quieras. Muy rica, muy rica. Pero las papas son tuyas, Isel. Yo es el pollo. Esto está, señores, qué rico está. ¿Te vas a comer todo el pollo tú solo? No. Pero si eso es un pollo grande. Demasiado. Yo creo que ese es el pollo más grande que hemos comprado en un asadero. Es inmenso. Muy rico, 100% recomendado. Señores, fíjense en mi cara, cómo me cambia el semblante de los platos que antes probé y los que voy a probar ahora, porque le toca el turno al golosín. Pero tiene una fusión del golosín y el ratoncito. Miren por aquí, flan casero cubano. Este flan, recuérdense que se hace con leche, pero leche condensada. Se te deshace en la boca, señores, se deshace. Y las tartas, dije que quería 2 tartas de queso, pero de queso Filadelfia. Sí, ellos utilizan el queso Filadelfia para hacer sus tartas. A ver cuál de las dos ganan, Giselle, para echar una competencia. Esa tiene, pues, mermelada de arándanos por encima. Creo que hay un empate. Pero el número 1 entre las 2 tartas, este es el que coge el número 1, señores. Los 3 dulces, los 3 están súper wow y súper wow. Y estos son los pedacitos que me ha dejado Carlos para que yo pruebe. No, los pedacitos no, hay que dejarle también a los niños. Pero claro, bueno. es que si se dan cuenta, él se ha comido la mitad de los postres y los niños no lo han probado. Sí, entonces, pero bueno, estoy cuidando la salud de mi familia. vamos a ver este que no cojan flancito, diabetes. que yo hago flan aquí en casa también. ¿Viste qué rico eso? Se deshace, mija, se deshace. Para eso Está yo bueno. sí, por ahí se me dicen el golosín, porque soy goloso. Está bueno, está bueno. Ahora prueba la tarta para que tú veas que es diferente, no la había probado nunca Sí, con este queso Filadelfia, ¿no? está súper cremosita. Lo importante es que está muy, muy cremosa. Prueba eso que tú veas. Qué sabor más diferente, ¿no? Qué Para buena. mí, los 3 están, Qué pero bueno. para el cielo. Y la base de galletas también. Me gusta el sabor que tiene la base de galletas. No está tan dura, porque últimamente he probado unas bases de galletas que están duras que rompen dientes. Pero esta está suave. Está buena. Sí, a mí al flan La no que hay tiene negarle. arándanos, sin duda. Dime la puntuación de los 3. Mira, yo le doy un 10 sobre 10 a los 3 postres. Pero, yo personalmente me gustaría que la tarta de queso fuera un pizquito más ácida, para que le diera el contraste cuando le pones por encima la mermelada, le diera un mayor contraste del dulce y el acidito del queso. Pero fíjate que esta no tenía mermelada y yo la No, sentí riquísima. La riquísima. textura está perfecta, la textura me encanta. ¿Sabes? Cremosita, porque bueno, está hecho con queso Filadelfia, con ketchup. Anótenlo por ahí. Sí, sí, Nuevo para la RAE. Eso ketchup. lo arreglo en la edición, mi amor, no te preocupes. Pero están las 3 muy, muy buenas. Pídanselo porque van a flipar y además diferentes. No sé cómo se las arreglan, pero cada persona hace las tartas de queso diferentes, todas son diferentes. Me parece estupendamente bien porque es un chute de adrenalina para el cerebro, porque son cosas, pues bueno, que tú dices, pero si yo como tarta de queso en todos los sitios, pues es que todos los sitios es diferente, ¿qué quieres que te diga? Estas están muy bien, anótenselas y pídanselas. Hoy hemos querido mostrarle algo totalmente diferente, una nueva idea para compartir en familia, para traer a casa, para irnos de picnic. Además, este asadero hace muy poco abrió sus puertas. A un paréntesis para ya puedo ratificarlo que es el mejor asadero donde he comido. Ya, Sin duda. Sin duda. Tiene gran variedad. Nosotros entramos hasta la cocina. Les puedo asegurar que todo está impecable. Una limpieza y una organización absoluta. Está más limpio que mi casa ahora mismo.
que hay que limpiar este fin de semana. Entonces, todo recién hecho, todos fresquitos, productos de la tierra, te atienden con amor, te atienden con cariño, hay muy buena energía en el sitio. Mira, para los que tengan duda, ¿cómo se escribe tu nombre? Ahí atrás, al final, se está viendo, ¿no? Yaisel, un nombre un poco atípico. Bueno, y la verdad que nos ha encantado. Yo te diría que es de los asaderos más económicos que hemos visitado. Todo nos ha salido por 70 euros, súper barato. Las porciones son muy generosas. El pollo es el más grande que he podido obtener en un asadero. Los sabores me han encantado. Los productos no se utilizan condimentos químicos, sino todo. Van a ver los trocitos de ajo encima del aliño, el sabor a limón que se siente que es limón recién exprimido, lo cual para mí tiene un valor extra, porque es como la comida que hacemos en casa. ¿Qué les podemos decir? Que es un sitio que recomendamos al 100%, que es una buena opción para hacer un plan en familia. Que si has llegado hasta aquí, suscríbete en el botoncito rojo debajo de este vídeo, que es totalmente gratis para ti, y así nos apoyas para que nosotros podamos seguir haciendo este contenido. Se llama La Piragua, se encuentra en la calle Canalejas número 17 vecindario y está 100% recomendado.